चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं। नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोद्यं गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावनो मनोहरम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So first of all, offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Gurupad Vadvan Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtottara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya Leela Pravishtam Vishnupad, Ashtottara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, Lotus feet of Nitya Leela Pravishtam Vishnupad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gaurabanda Goswami Maharaj, Bhakti Rakha Sridhar Goswami, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, and all senior devotees, and all Vaishnava and Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Can I try to translate there simultaneously? They understand English? How many they understand English? ¿Que no entienden inglés? Uno, dos, tres. Huh? Tres. Three. Three. No, you translate. Is there another mic? I'm going to try to do my best. Primero que todo, ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de mi divino y amado maestro espiritual, mi querida Pravisto Mitsupá, Sotrasata, Sisimat Bhaktivedanta, Sila Naraya Goswami Maharaj y mi querida Pravisto Mitsupá, Sotrasata, Sisimat Bhaktivedanta, Sila Vamana Goswami Maharaj. A su vez ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de Sila Bhakti Raksar, Sila Dev Goswami Maharaj, Sila Gauragovinda Goswami Maharaj, Sila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a todos los Vaishnavaseños, a los devotos, Vaishnavas, Vaishnavis y a toda mi respetable audiencia. Voy a tratar de hacer lo mejor, por favor, me ayuda. So, yesterday we also nicely celebrated Nityananda Trayodasi, the appearance of Lord Nityananda Prabhu. Entonces, ayer de una forma muy hermosa estuvimos celebrando Nityananda Trayodasi, que es la aparición del Señor Chaitanya Mahaprabhu. And some also devotees also glorified about the glories of Nityananda Mahima. Entonces, algunos devotos también glorificaron la historia de Nityananda. And morning also, I also briefly explain about Nityananda Tattva. Entonces, hoy en la mañana también estuvimos conversando acerca de la verdad esencial de Nityananda Tattva. In Krishna Lila, Baladev Prabhu, or in Gaur Lila, same Baladev Prabhu appeared in the form of Nityananda Prabhu. Entonces, en los Krishna Lila, él aparece como Baladeva Prabhu, y en los pasatiempos del señor Gaura, el mismo Baladeva se manifiesta como Nityananda Prabhu. That means Bajer Kanai Nimai Holo. In Braj, Krishna, Kanai means Krishna. Now in Mahaprabhu Lila, he is called a Nimai, that means Gopsajinandana Gaur Hari. Entonces, esto quiere decir Kanai, Majimai, Kanai Krishna. Krishna. Entonces, que es ese mismo Baladeva que se manifiesta entonces como el hermano de Krishna, también entonces Nityananda que se manifiesta también en los pasatiempos de Gaura. So, in morning I also told in Ramalila, Lakshman, he served to Lord Ramchandra. Entonces, en la mañana también les estuve comentando que en los Rama Lila,
el Lakshman sirve también al señor Ramachandra. because Lakshman is called the younger brother of Ramchandra. Porque Lakshman es el hermano menor del señor Ramachandra. For this regard, he also followed all the instruction of Ramachandra. Y es por esto que Lakshman, él siguió todas las instrucciones que le dio el señor Ramachandra. But Lakshman, he felt so much pain in his heart. Pero Lakshman estaba sintiendo mucho dolor dentro de su corazón. For this regard, Lakshman, he is thinking, again I will come, not the younger brother, I will have to come in the form of elder brother. Entonces es por este dolor que él estaba sintiendo que él pensó, yo voy a volver, pero no voy a volver en la forma de un hermano menor, sino que voy a volver en la forma del hermano mayor. What I happened? can translate like this, I can speak. Okay. Because in I'm sorry, Guru, I didn't know why. Uh-huh. Sorry, ahora lo voy a encender otra vez. Haribol, you stop this? No, yes. Cable ahora, no sé. No, entonces este no. No, this can stop. Haribol. No, that's a problem in his transmitter. So morning I told in Ramlila, Lakshman, and he cannot tolerate and everything's Entonces en la mañana les dije como en el Rama Lila, Lakshman no podía tolerar como todos estos sentimientos. and especially when Dasarat Maharaj told him Ramchandra had to go to the exile in the forest for 14 years, but Lakshman could not tolerate these things also. Especialmente entonces cuando Dasarat Maharaj le dijo al señor Ramachandra que tenía que irse exiliado al bosque por 14 años, entonces el señor Lakshman no podía tolerar esto, no podía aceptarlo. But Ramchandra also explained, our father, what is his decision? The best decision. Pero el señor Ramachandra le dijo al señor Lakshman que la decisión que tomara su padre siempre era la mejor decisión. And another also, Lakshman cannot tolerate when Ramchandra told to Lakshman, you have to arrange one fire sacrifice for Sita Devi. Sita Devi is chaste lady or unchaste lady. Entonces el señor Lakshman tampoco podía tolerar cuando el señor Ramachandra le dijo a Lakshman que tenía que hacer el arreglo de un sacrificio de fuego para ver si Sita era una mujer casta o no casta. That means when Ravana he kidnapped Sita Devi, Porque cuando Ravana secuestró a Sita Devi, and Sita Devi, she was staying alone in Sri Lanka. y entonces Sita Devi se encontraba solita en Sri Lanka. So for this Ramchandra he told, the Sita Devi is chaste lady or unchaste. Y es por esto que el señor Ramachandra entonces dijo, ¿es Sita Devi una mujer casta o no? And then Lakshman become very angry. Entonces el señor Lakshman, él se volvió totalmente enojado. Then Lakshman that time also he protested to Ramchandra. Y en ese momento entonces también el señor Lakshman protestó ante el señor How Ramachandra. possible Sita Devi is? Por no. You have to you have doubts. Sita Devi is chaste or unchaste. Entonces el señor Lakshman le decía al señor Ramachandra, ¿cómo es posible que tú tengas dudas de si Sita es una mujer casta o no? And that time Ramchandra also explained, actual, I want my origin Sita from the fire. Entonces en ese momento el señor Ramachandra le dijo que realmente él quería ver a la Sita original pasar por el sacrificio de fuego. Try to understand this very nice, beautiful story. Ravan, he did not kidnap origin Sita, who is the consort of Ramachandra. Entonces traten de entender estas cosas. Ravana, él no secuestró realmente a la Sita original, que es la esposa del señor And Ramachandra. Ravan kidnapped, that is called the shadow Sita, that is the Chaya Sita.
A la Sita que secuestró Ravana es llamada, she is called, es la otra Sita, Chaya. Chaya Sita. Chaya Sita. Chaya means shadow Sita. Ah, como la sombra de la Sita original. Actual origin Sita, Shadow. she entered in the fire and coming in Kailas and staying with Devi Parvati. Entonces, la Sita original, ella entró en el fuego y se fue con Parvati. You try to understand this. Many people confused. The Ravan, he kidnapped Sita. Entonces, traten de entender estas cosas porque muchas personas se confunden, ya que Ravana no puede secuestrar a Actually, Sita. Ravan is a demon. How possible Ravan would touch Sita Devi, Porque Ravana es un demonio, entonces, ¿cómo sería With- posible que ese with- demonio tocara a Sita Devi? who is the consort of Lord Ramachandra? Quien es la consorte entonces del señor So Ramachandra. for this regard, Yogamasi arranged this way also. Es por esto que Yogamaya hizo estos arreglos. When Ravan tried to kidnap Sita Devi, Cuando el señor Ravana intentó secuestrar a Sita Devi, then origin Sita, she entered in the fire entonces la Sita original, ¿ella qué hizo? Ella entró en el fuego. and coming in Kailas and staying with Devi Parvati. Y entonces se fue a Kailash y estuvo todo ese tiempo con Devi Parvati. From the fire, then shadow Sita manifested. Y entonces de enfrente del fuego salió como una sombra, ¿verdad? Que ahí fue donde la segunda Sita se manifestó. So Ravan is thinking, demon is thinking, I kidnap Sita. Entonces Ravana, los demonios, ¿verdad? Y él estaba pensando, yo puedo secuestrar a Sita. Actual Ravan, he kidnapped Chaya Sita, that is called shadow Sita. Pero definitivamente él se llevó, fue la sombra de la Sita original. In this way, Jugmasi arranged this Ramlila. Entonces es por esto que Yogamaya ya está haciendo estos arreglos de estos lilas. So when Ramchandra, he killed Ravana, Entonces cuando el señor Ramachandra asesinó a Ravana, then Vibhishan, who is the younger brother of Ravana, entonces el hermano menor de Ravana, que es llamado Vibhishan, Vibhishana, is the king of Lanka. quien es el rey de Lanka. Then Vibhishan, he also ordered Sita Devi, she have to return back to Ramchandra. Él entonces ordenó que Sita Devi debía regresar hasta donde estaba el señor Ramachandra. Actually, Ravan kidnapped Chaya Sita, no one know, only Ramchandra he knows. Entonces definitivamente nadie sabía que Sita si era casta o no, solamente el señor Ramachandra lo sabía. Even Lakshman, he does not know. Incluso Lakshman no lo sabía. Though Lakshman, he is called Akhanda Guru Tattva. Entonces ese Lakshman es llamado Akanda Guru Tattva. Also, Lakshman, he also did not know. Incluso Lakshman no sabía si Sita entonces era casta o no. Será Chaya Sita. Será la real. Entonces incluso Lakshman no sabía cuál Sita era la verdadera, la original. Everybody is thinking, and this Sita is original Sita. Entonces todo el mundo Only estaba, Ramchandra he knows. entonces todo el mundo estaba pensando, esta es la Sita original, pero realmente ellos no sabían. El único que sabía era el señor Ramachandra. Understand? So when Vibhishan, he told Sita Devi, she have to return back to Ramachandra. Entonces este hijo, hermano menor de Ravana, dijo, Sita tiene que regresar hasta donde está el señor Then Ramachandra. Ramchandra told to Lakshman, hey Lakshman, you have to arrange one fire sacrifice. Es por esto que entonces el señor Ramachandra le dijo a Lakshman, tienes que hacer el arreglo de un sacrificio de fuego. Sita Devi, she have to enter in this fire. Y entonces Sita Devi va a tener que entrar en este fuego. Then I will see Sita Devi, she is chaste or unchaste. Y de esa manera entonces yo también voy a ver si Sita Devi es lo que yo quiero es tomar de regreso a mi Sita original. Then Lakshman become very surprised. Origin? This is duplicate Sita. Entonces el señor Lakshman, ¿qué? ¿Es la copia? Then Ramchandra told, yes, this is duplicate. Y el señor Ramachandra le dijo, sí, ella es la copia, no es la original. So now you are men, almost 1 year we fight against to Ravana and killed many demons and did these things. So Entonces el señor Ramachandra, Lakshman decía, entonces nosotros hicimos toda esta guerra, todo este tiempo, hicimos todas estas cosas por una Sita que no era la original. then Ramchandra told, yes, Y el señor I'm doing Ramachandra, this lila also.
Y el señor Ramachandra le dijo, sí, porque realmente tenemos que hacer estos lilas. Es un lila. Otherwise, I cannot kill Ravana and Indrajit and others. I cannot do it. Porque si no se hacen estos pasatiempos, entonces de otra manera el señor Ramachandra no podía llevar estos pasatiempos de asesinar a esos demonios. Do you understand this? ¿Lo están entendiendo? So, origin Sita, Ramchandra that time told, hey Lakshman, listen, origin Sita, she is now in Kailas with Parvati. Entonces, es por esto que el señor Ramachandra le dijo a Lakshman, hey Lakshman, la cita original, ella entró en el fuego y ella está en Kailash con Parvati. And now this shadow Sita, she entered in the fire and goes somewhere. And then origin Sita, she will come out from the fire. Entonces ahora es que la segunda cita, la copia, la sombra, entrará en el fuego y la cita original saldrá de allí. Then Lakshman, and then he also arranged fire sacrifice yagna. Y entonces es por esto que allí sí el señor Lakshman fue y hizo los arreglos para este That is fuego. called Agnikunda. And from the Agnikunda fire, then this origin, what is called Chaya Sita, Shadow Sita, she entered in the fire, and the origin Sita, she came out. Entonces esto es llamado Agni Kunda, cuando la sombra de esa cita entró en el fuego y de ese fuego entonces salió la cita original. But I tell you also another confidential things. So what's Chaya Sita, Shadow Sita, where she has gone? Pero ahora les voy a decir otra cosa muy confidencial. ¿Por qué la sombra de la cita? ¿Para dónde se fue la sombra de cita, esa segunda cita? That Katha also explained in our Grantha, that is called which Grantha? Srila Kurma Puran, and Lord Chaitanya Mahaprabhu, he also collect one slokas from Kurma Puran. Entonces esto está muy hermosamente explicado en el Kurma Purana, en donde el mismo señor Chaitanya Mahaprabhu colectó unos shlokas allí, en el Kurma Purana. And explain about that is the Sadhu Siddha Katha is there also. Y entonces allí se explica qué sucedió con esa sombra de cita, la segunda cita. And also Vasudev Goswami, he wrote Brahma Vaivarta Puran. Y entonces Silasuka Deva Goswami escribió... Vasudev Goswami. ¿Cómo? Vyasadeva. Vyasadeva. Y entonces Vyasadeva Goswami, él escribió el Vaivarta Purana. Brahma Vaivarta Puran also explain about Sadhu Siddha Katha. Entonces el Brahma Vaivarta Purana, allí se explica qué sucedió entonces con esa sombra de cita, la segunda cita. The Sadhu Siddha, she also again come to Ramchandra. Porque esa segunda cita también vino hasta el señor Ramachandra. You also perform sweet lila with me Y le dice, tú también hiciste dulces pasatiempos conmigo. because I was staying in the palace of Ravana, that is called Lanka in Asuk Vatika. Porque entonces yo también estuve allí en el palacio con Ravana en Sri Lanka. And you also do all many things and releasing your virras with Ravan and Kumbhakarna. Porque entonces yo estando allí también hice, Disfruta de la lucha con los... pude disfrutar entonces de la lucha que el señor Rama entonces tuvo con Ravana. Because Ravan and Kumbhakarna, actually they are called Jai Vijay. Porque entonces Ravana y Kumbhakarna eran Jai y Vijay. One day I told, the Jai Vijay, they also cursed by 4 Kumaras and coming in this material world. And for the 3 birth, first birth that is called Hiranyaksha Hiranyakashipu, then second Ravan Kumbhakarna, and our third Sisupal Dantavakra. Porque entonces, esto ya yo se lo había comentado, que en algún momento Jai y Vijay maldijeron a los 4 Kumaras que los 4 Kumaras maldijeron a Jai y Vijay y ellos tuvieron que tomar 3 nacimientos en la tierra como demonios. Entonces uno fue como Hiranyaksha, Hiranyakashipu, Ravana y Kumbhakarna y Sishupali Dantavakra. So now coming in this way, so Sadhu Sita she told, so what will do now? Where will go?
Entonces, volviendo al tema central, esa sombra de Sita le preguntó al señor Ramachandra, entonces, ¿qué debo hacer ahora? ¿Hacia dónde me voy? That time Ramchandra told, okay, now we will go in the heaven, Sargaloka. Entonces, en ese momento, el señor Ramachandra le dijo, ok, tú tienes que ir a el cielo, a Swargaloka. So, Chaya Sita, means Shadow Sita, she was staying in Sargaloka and in the form of Lakshmi. Oh, entonces esa cita se fue a Swargaloka y residió allí en la forma de Lakshmi. That is called Sarga Lakshmi and heaven Lakshmi. Entonces ella es llamada Sarva Lakshmi, las Lakshmi del cielo. Then, after Krishna Lila, same Sarga Lakshmi, that is called Shadow Sita, appeared in the form of Draupadi. Wow, entonces por eso en los Krishna Lila, esa misma sombra de Sita que estaba en el cielo apareció en los pasatiempos de Krishna con la forma de Draupadi. Understand this? ¿Están Now, entendiendo same esto? Chaya Sita, then coming in heavenly planet, that is called Sarva Lakshmi. Then third, she is coming in the form of Draupadi. Entonces esa misma Sita que fue secuestrada, que era una sombra, que se fue a Swargaloka, apareció en los pasatiempos de Krishna en la forma de Draupadi. Draupadi is not ordinary lady. Entonces Draupadi definitivamente no es una personalidad ordinaria. You remember this, write down. Recuerden eso, escríbanlo. Por favor, en mi cuaderno. Because Draupadi, she manifested from the fire. Porque entonces es por esto que Draupadi se manifestó del fuego. Can you lend me your pencil, please? Or... Thank you. Thank you. Understand? Anybody manifest from the fire? Lo entienden, entonces todo el mundo se está manifestando del fuego. If you jumped in the fire, you will burn. Si tú te sumerges al fuego, entonces te vas a quemar. Draupadi came out from the fire. Pero Draupadi, ella emergió del fuego. So Draupadi is not ordinary lady. Entonces definitivamente Draupadi no es una chica ordinaria, ¿no? Just doing this lila. Solo está haciendo un pasatiempo. Dusadan tried to naked to her, but if she was thinking, then millions Duryodhana, Dusasan, everywhere destroyed. Entonces Duryodhana y Dushasana, ellos estaban intentando también secuestrarla, desvestirla, pero aunque fueran miles no iban a poder. But Se piensa, si era una lila, mas si ela piensa, entonces se puede destruir millares y millares de Era. Sí. Entonces Duryodhana y Dushasana estaban intentando desvestirla, pero si ella pensara en destruirlo, podría destruir a miles si quisiera, porque ella no es una personalidad ordinaria. so just I tell to you, actually this is in Brahma Vaivarta Puran explain this Chaya Sita, that is Shadow Sita, the three births. Entonces, es por esto que en el Brahma Vaivarta Purana se está explicado acerca de esa segunda cita que tomó un tercer nacimiento. First, that is called Chaya Sita, who kidnapped by Ravana. Entonces, una es esta cita que fue la sombra que fue secuestrada por Ravana. Second, same Chaya Sita, she also attained by Sargalok, and she is called the Sargalakshmi. Esta segunda cita entonces es aquella que después se fue a Swargaloka y allá es llamada Swarga Lakshmi. I don't know. Por favor, anoten. So second, Sargalakshmi. Swarga Lakshmi, la segunda. Then third, Sombra y... same Sargalakshmi, she appeared from the fire. Y entonces esa tercera Lakshmi es esta que emergió del fuego, Draupadi. Because Draupadi is father, that is Drupad, King Drupad. Porque entonces el padre de Draupadi es el rey Drupada. Drupad, when performed fire sacrifice, then from the fire, Draupadi is manifested. Entonces de Drupada, el papá de Draupadi, él hizo los arreglos de un sacrificio de fuego y de ese sacrificio de fuego entonces Draupadi emergió. So that's it. Actual was Chaya Sita. Draupadi also, actual origin Draupadi, there is called Chaya Sita. Entonces porque la cita casta es la cita original. Draupadi es la misma Chaya Sita.
Shadow, la sombra. Ajá, porque entonces Draupadi es esta misma sombra, ¿no? De Sita, la que era una segunda. A sombra seria uma alma à parte. No, es la misma. Eso es lo que está diciendo, es la misma. É a mesma, mas é como. Me confundo. Diferente da original. É How diferente. to understand, how to es understand different. the difference between original Sita and Chaya Sita? It's a different. नहीं जोक में से when Ravan kidnapped to origin Sita Devi, then Right. origin Sita she very quickly entered in the fire. Ok, lo que él está diciendo entonces es que cuando Ravana intentó secuestrar a Sita, la Sita original, ella entró en el fuego y ella se fue entonces con... Enter in the fire. ella entró en el fuego. How she entered in the fire? You can tell there. When Lakshman, she made the one line, that is a Lakshman line. Entonces, una vez el señor Lakshman, él hizo una línea. And that time, Ravan, he came and tried to cross that the line of Lakshman. Entonces, una vez vino entonces Ravana y él intentó cruzar esa línea. You understand or not? ¿Lo están Now, entendiendo o I no? should again, old Raman. Old Raman. Ravan, he came to kidnap to Sita Devi. Entonces, Ravana vino a secuestrar a Sita Devi. But at that time, Ravan, he disguised the form of one sadhu, sannyasi. Porque entonces Ravana, ese demonio, estaba como en la forma de un sannyasi, como fingiendo, ¿no? And Ravan, he told his, what is called, maternal uncle, that is called Marich. Porque entonces Ravana le dijo a su tía materna, que es llamada Marich. You have to disguise the form of Tío. golden deer. Ay, perdón. Tiene que se disfrazar como venado. Entonces le dijo que se tenía que disfrazar en la forma de un venado dorado. Then Marich, he disguised the form of golden deer. Entonces él tomó ahí esa forma de el venado dorado. Where Ramchandra and Sita and Lakshman is staying that place in Dandakaranya. Entonces cuando el señor Ramachandra, Sita y Lakshman estaban en ese lugar que es llamado Dandakaranya. And that time, Marich, remember, Marich was the maternal uncle of Ravana. Entonces Marich, quien es el tío materno de Ravana, Understand it? So Marich disguised the form of golden deer. entonces él, el tío materno, tomó la forma de un venado dorado. The Sanskrit word is Sarna Hiran. Golden deer, Sarna Harin. Swarna Hiran. 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 Golden. Así es como es llamado entonces en sánscrito. Then Sita Devi, she told to Ramchandra, Entonces Sita Devi le dijo al señor Ramachandra, oh my husband, look, we are staying in here. We never saw this type of golden deer. entonces ella le dijo, oh mi esposo, mira, hemos estado aquí en este tiempo, pero yo nunca vi un venado dorado así. And you have to go and catch this golden deer. Entonces tú tienes que ir y atrapar a este venado dorado. Ramchandra is Bhagavan, he knows everything. Entonces Ramachandra él es Bhagavan, por lo que él sabe todo. Because Ramchandra is thinking, yeah, in this way, I will do another lila. Porque él estaba pensando, ya, de esta manera entonces yo puedo hacer otro pasatiempo. Then Ramchandra, he also chasing behind to the golden deer. Y entonces es por esto que el señor Ramachandra se fue a intentar atrapar a este venado dorado. Because Sita Devi, she told, you have to catch this golden deer. Then after our 14 years exile, when return back to Ayodhya, then we will offer this golden deer to Bharat. Porque entonces Sita Devi le dijo, vamos a tomar este venado dorado para que cuando pase el exilio de 14 años, nosotros vamos a volver con el venado y se lo vamos a ofrecer a Bharat. Understand? ¿Lo entiendes? Ramchandra Singh is thinking, I killed most of all the demons, Porque entonces el señor Ramachandra le estaba pensando, yo ya asesiné a casi todos los demonios, but I did not kill Ravan, Kumbhakarna, Indrajit, and others demons also there. y entonces él pensó, pero no he asesinado a Ravana, Kumbhakarna, Indraji y otros demonios. Many demons in there. Muchos demonios habían And ahí. how to kill all the demons in Sri Lanka. Entonces, ¿cómo matar a ese montón de demonios que habían allí en Sri Lanka? So for this regard, Ramchandra, he knows everything.
Y de esa manera entonces el señor Ramachandra sabía todo. Deer will be never the gold. Impossible. El venado nunca es dorado, eso es imposible. But Ramchandra, he knows everything. Pero el señor Ramachandra, él sabe todo. But he thinks, I do another lila also. Pero él pensó, ok, puedo hacer otro pasatiempo entonces. Because Ramchandra is thinking, I appeared in this material world Porque entonces, to kill the demon. el señor Ramachandra estaba pensando, yo vine a este mundo material a asesinar demonios. So now coming in this way, Ramchandra, he was chasing behind to the golden deer who disguised the form of Marichi. Marich. Now Entonces, Marich who disguised the form of yes, golden golden deer. deer. Entonces es por esto que el señor Ramachandra fue detrás de este venado dorado, que en realidad era la transformación del tío materno de Marriage, del tío. Understand this? And then Ramchandra, when he left the ashram, that the place, then Ramchandra told to Lakshman, Entonces cuando el señor Ramachandra fue a dejar ese lugar, él le dijo a Lakshman, hey Lakshman, now I am going to catch this golden deer. hey Lakshman, ahora yo estoy yendo a capturar entonces a este venado But- dorado. My wife Sita Devi, she is here. Pero mi esposa, Sita Devi, ella está aquí. So you should not go anywhere. You have to protect my wife Sita Devi here. Entonces, como Sita Devi está aquí, tú no puedes ir a ningún lugar, tú tienes que quedarte aquí y protegerla a ella. Ramchandra strictly ordered to Lakshman. Ramachandra le ordenó esto a Lakshman, Because there is the forest. porque eso era entonces, Dandakarana. Many also, and what is called, demon, Rakshas, they are running here and there. porque esto ocurrió entonces en un bosque, entonces ahí había muchos demonios, muchas entidades, ¿verdad? Malas, demoníacas. For this regard, Ramchandra, he ordered to Lakshman, Es por esto que el señor Ramachandra le ordenó a Lakshman, you have to stay in my cottage and protect my wife Sita Devi. tú tienes que quedarte aquí y proteger a mi esposa Sita Devi. Sita Devi should not stay alone in this cottage. Sita Devi, ella no puede mantenerse sola en este lugar. Then Ramchandra, he also chasing behind to the golden deer. Y de esta manera entonces el señor Ramachandra se fue a intentar capturar a este venado dorado. So Ramchandra, when he was chasing behind the golden deer, Marich, he also running. Entonces cuando el señor Ramachandra se fue a intentar capturar a este venado dorado, Marriage, que era ese venado dorado, ¿no? Empezó a correr. And entered the deep forest. Y entró en el bosque profundamente. But Ramchandra is one arrow, his name is called Ramban. Pero entonces el señor Ramachandra también es llamado. Tiene una flecha que es llamada Ramban. Ramban. Ramban means that arrow this will be used and that will be also pointed your destination and again return back. Entonces esta flecha, una vez que el señor Ramachandra la usaba, iba hasta el destino y una vez que llegaba, volvía hacia él. So you read in my book also, I explain little bit, Jewels of the Heart and Ramban. I use this word, Ramban also. Es por eso que entonces en mi libro, Joyas del Corazón, van a ver esta palabra Ramban. Ban means Ban means arrow. Ramchandra has one special arrow, that name is called Ramban. Entonces Ramban significa del señor Ramachandra que tiene una flecha porque esa flecha es llamada Ramban. Agastya Rishi gave him to Ramchandra. Agastarishu le entregó esa flecha al señor Ramachandra. So Ramban. remember, Ramban, Recuérdenlo. understand? ¿Lo entienden? So now coming in this way, when that golden deer entered in the deep forest, Entonces es por eso que cuando ese venado dorado entró en el bosque, then Ramchandra he shooted that the special arrow, that is called Ramban. entonces el señor Ramachandra lo hirió con la flecha, llamada Ramban. Then Marich, he fell down and almost died. Entonces Marich, que era la forma interna de ese demonio, cayó y casi se muere. And that time the Marich, and he manifested his origin form. Y entonces en ese Before he momento, was golden deer. Now he manifests his own form. Entonces en ese momento cuando estaba casi muriendo, él manifestó su forma original. Antes entonces era un venado dorado y ahora era Marriage.
And su Marish, forma original. that time he also used and the same tune of and Ramchandra. Pero entonces en ese momento Marish estaba usando el mismo, estaba hablando la misma voz que el señor Ramachandra. Hey Lakshman, why Lakshman, brother Lakshman, you come and save me. Entonces él empezó a hablar con la misma voz del señor Ramachandra y decía, hey Lakshman, por favor ven, sálvame. You understand? ¿Lo entienden? Then after a few minutes, then Marish, she left his body. Y entonces después de algunos minutos Marish abandonó el cuerpo. But when this sound is coming, and the same tune of Ramchandra, Pero cuando ese sonido estaba viajando, ¿verdad? Con el mismo tono que el señor Ramachandra. what sound? ¿Qué sonido? Hey Lakshman, oh, my brother Lakshman, save me, save me. And then Sita Devi, she heard these things. Incluso Sita Devi, ella también escuchó esto. Sita Devi, she thinking Ramchandra now completely full of danger. Entonces ella también pensó cuando escuchó esto, oh Dios, entonces Ramachandra también está en una situación muy peligrosa. Then Sita Devi, she told to Lakshman, Entonces Sita Devi le dijo a Lakshman, yeah, you have to go to protect your brother Ramchandra. tú tienes que ir allá y proteger a tu hermano Ramachandra. But Lakshman, he told, no, this is not sound of my brother Ram. Pero Lakshman dijo, no, este no es el sonido de la voz de mi hermano And Ramachandra. I think that demon Yo pienso que eso es un demonio. just is also creating this and this sound. Yo creo que es un demonio que está entonces creando este sonido. But Sita Devi, she become very angry with Lakshmana. Pero entonces Sita Devi ya se puso muy enojada con Lakshman. Understand? ¿Lo entienden? Yes. And Sita Devi, she told, no, Lakshman, you have to go. Pero entonces Sita Devi le dijo, hey Lakshman, tienes que ir. But Lakshman told, no, my brother Ramchandra, he told me, you stay here. I will not go. Entonces Lakshman le dijo a Sita Devi, no, mi hermano me dijo, tienes que quedarte aquí, yo no voy a ir. I know no one can defeat my brother Ramachandra, Lakshman told. Porque yo sé, ninguna persona puede herir, derrotar a mi hermano Ramachandra. Because my brother Ramchandra, he is not ordinary, he is saying Bhagavan. Porque yo sé que entonces mi hermano Ramachandra, él es el Bhagavan original. So who can defeat my brother Ramchandra? Porque entonces, ¿quién puede derrotar a mi hermano Ramachandra? ¿Cómo se dice en inglés? Defeat. No one can. But Sita Devi, she again and again used harsh words to Lakshman. Pero entonces, una y otra vez estaba Sita Devi diciéndole que tiene que ir entonces a Lakshman, diciéndole que tiene que ir. Do you understand? ¿Lo entienden? Because why Sita Devi, she used harsh words? Then Sita Devi, she knows that I will perform another lila also this way. Entonces, ¿por qué Sita Devi le estaba diciendo una y otra vez lo mismo? Porque Sita Devi también sabe que estaba por manifestarse otro lila. Then Lakshman is thinking, what will do now? Entonces Lakshman comenzó a pensar, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Lakshman, he made one line around the cottage. Entonces lo que él hizo fue que dibujó una línea alrededor de donde estaba Sita. So that A ver, ¿no? line is called, Cabaña. so that line is called the Lakshmana Rekha. Entonces esta línea que él construyó alrededor de la cabaña se llama Lakshman Rekha. Understand? ¿Lo entienden? Any demon cannot to cross this line and Entonces- enter in the cottage. Entonces ningún demonio podía cruzar esa línea y entrar hasta la cabaña. Understand? So now Sita Devi in cottage and the Lakshmana Rekha around the cottage. Entonces Sita Devi entonces se encontraba dentro de esa cabaña que tenía una línea alrededor que había dibujado Lakshman. Then Lakshman, he also went to Ramchandra, where Ramchandra is in the deep forest. Y entonces en ese momento Lakshman se dirigió desde donde venía esa voz de Ramachandra que estaba en el bosque profundo. And now Ravan, who disguised the form of sadhu, Y entonces en ese momento Ravana, el demonio, él tomó la forma de un sadhu. and Ravan tried to kidnap to Sita Devi. Y entonces él intentó secuestrar a So Sita first Devi. Ravan, he tried to cross the line of Lakshman Rekha. Y entonces de una forma muy rápida él intentó cruzar esa línea que había hecho Lakshman. And the Ravan could not cross the line. Pero entonces Ravana no pudo cruzar esa línea. You see the TV.
When then, so my big fire coming. Ravan could not cross. Oh, entonces en el momento que él intentó cruzar esa línea, entonces empezó a salir como fuego y él no podía atravesarla. Understand? That means as one who chants holiness, bhajan and sadhan, no any mystic power to what is it called? To To hurt. effect in his body. Entonces traten de entender esto. Aquel que canta los santos nombres y hace su sadhana y su vayana, ningún poder místico negativo va a poder afectarlos, If you dañarlos. chant holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is called the Mahamantra. If you chant this Mahamantra and keep Tulasi Mala around your neck, nobody want to disturb you also. Entonces tienen que entender esto. Esto es el Mahamantra. Y si ustedes cantan el Mahamantra y mantienen el collar de Tulsi alrededor de su cuello, ningún efecto negativo va a poder hacer en This ustedes. is need also faith, holy names. Mahamantra. Entonces, eso es fe que tienen que tener allí en el Mahamantra. Or one would disturb to you, actual all reaction going to him. Entonces, aquel que intente perturbarlos a ustedes va a tener una reacción opuesta en sí mismo. And some people are thinking, oh, maybe that person will be doing black magic for me. I mean, no, this is speculative. Entonces, algunas personas piensan, oh, esta persona está haciendo magia negra conmigo, pero no, esa es especulación. Because Mahamantra, Gopal Mantra, Nisingha Mantra is powerful. Porque entonces el Gopal Mantra, Nrsimha Mantra y Maha Mantra son muy poderosos. Durvasa Rishi tried to kill to Ambarish Maharaj. Entonces, Durvasa Rishi, él intentó matar a Ambarish Maharaj. For this, Durvasa Rishi, by his mystic power, manifested that and Kritva, the demon. Es por esto que el señor Durvasa manifestó un demonio. Kritva. Demonia. Una demonia Kritva. But what is called? Opposite reaction coming. Pero entonces, ¿qué pasó? Pasó lo opuesto. Then Sudarshan Chakra automatically came and killed the demon, what is it called? Kritva, and again going towards Durvasa Rishi. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando él manifestó esa demonia, el Sudarshan Chakra salió e inmediatamente cortó el cuello de esa demonia y después el Sudarshan Chakra comenzó a ir detrás del cuello de Durvasa. So Shastra saying this, those who doing bhajan and sadhan, Lord himself told, always I protect my devotee with my Sudarshan Chakra. Entonces, es por esto que el Señor está diciendo, yo siempre protejo a todos mis devotos con mi Sudarshan Chakra. You understand? ¿Lo entienden? You try to understand. Always Sudarshan Chakra is also protect you if you do bhajan and sadhan. Haribol. Es por esto que entonces siempre tienen que pensar que el Sudarshan Chakra está alrededor, siempre protegiéndolo. Hay que hacer vayan y sadhana para que el Sudarshan Chakra los proteja. This thing. And one devotee, maybe some person will be doing this mystic power. This is speculative, impossible. If you chant holy names, if you chant Gayatri Mantra, Gopal Mantra, no one to disturb you. Entonces, algunos devotos de repente pueden pensar, oh, tal persona me está haciendo una magia negra, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? Pero no, eso es pura especulación. Si usted canta los santos nombres y hace su vayan y sadhan, ninguna energía negativa. Eso es imposible de que algo les pueda afectar a ustedes. Es pura especulación. You understand? ¿Lo entienden? For ¿Entienden this eso? regard, Sukadeva Goswami told to Parikshit Maharaj, Durvasa and what is it called? Ambarish Katha, actually this way. Es por esto que Sukadeva Goswami le relató esto a Ambarish Maharaj de este kata en donde Durvasa estaba intentando matar a Ambarish Maharaj. And Srimad Bhagavad explained, one who do bhajan and sadhan, Lord Sudarshan Chakra always protect him. Entonces es por esto que el Srimad Bhagavatam explica que aquella persona que esté haciendo su vayan y su sadhana, el Sudarshan Chakra está siempre protegiéndolo. And so Ravan, he tried to manifest his own mystic power to cross the Lakshman line. Lakshman Rekha, Lakshman line. Es por esto que entonces Ravana estaba intentando hacer algún tipo de magia negra para intentar cruzar esta línea que Lakshman había hecho. But could not possible. Pero no pudo, eso no es posible. Then Ravana is thinking, how will I kidnap Sita? Entonces Ravana comenzó a pensar, entonces, ¿cómo es que voy a secuestrar a Sita? Then Ravan is staying one place. Entonces Ravana se And hizo en un told lugar to Sita Devi, y le dijo a Sita Devi, hey, Sita, hey, Sita, no, Bhiksham Dehi. Vikshang Dehi. le empezó a decir entonces, gran... Bhiksha. Give me some Bhiksha, what alms. does it mean? Significa como
esmolos. ¿Cómo? Donation. Donaciones. Ah, entonces él empezó a decir limosna, limosna. Eh? Limosna, give me something. Then Sita Devi, she told to Ravan, if Lakshman, he told me, I cannot cross this line. Entonces, mientras estaba Ravana ahí como pidiendo dinero, limosna, Sita le respondió a Ravana, hey, no, mi esposo me dijo que no puedo cruzar esta línea. If possible, you can come and enter in my cottage. Si es posible, entonces tú cruza la línea y entra a mi cabaña. Then Ravan, that time he pretended. Entonces, en ese momento, Because already Ravan in test. he could not cross this line. entonces Ravana lo que hizo fue como pretender que iba a entrar porque anteriormente ya lo había intentado y definitivamente no pudo entrar y cruzar esa línea. For the Ravan pretended, oh, I traveled many days. I am tired. Entonces Ravana empezó a decir, oh, es que yo he viajado tantos días, estoy tan cansado. But you have to give some alms to me. You come out. Pero entonces tú tienes que venir y darme algo de limosna a mí. Por favor, ven tú afuera. Okay. Sita Devi, she told, no. Lakshman told me I should not cross this line. Pero entonces Sita Devi le dijo, no, a mí Lakshman me dijo que yo no puedo cruzar esta línea. Then Ravan, she also used many, this guy's, what is called, false words. Entonces en ese momento Ravana comenzó a usar como palabras falsas. Ravan, he told, now in my transcendental vision, Entonces Ravana comenzó a pensar, ahora voy a usar mi visión trascendental. this is the false, no? Esto es In my falso, ¿no? transcendental vision, I'm looking, your husband running behind to one deer. Ah, entonces Ravana le comenzó a decir que él estaba usando su visión trascendental y que entonces vio a su esposo que iba corriendo detrás de un venado. And that the deer bitterly wounded your husband. Pero entonces yo vi que ese venado Que como que ferió. hirió a tu esposo. And he's now about to die. Y entonces tu esposo está casi a punto de morir. At the same time, the sound is coming. Was Marich, who disguised the form of Golden deer. golden deer. Pero entonces en ese momento estaba viniendo Sonido. el sonido. And the sound coming, what sound coming? Lakshman. Lakshman, oh brother, Lakshman. You save me, save me. Entonces en ese momento el sonido de marriage comenzó a venir, que era como el del señor Ramachandra que decía, Lakshman, sálvame. Even being Lila, Sita Devi said, maybe my husband wounded. Entonces ahí Sita Devi comenzó a pensar, oh no, tal vez entonces mi esposo está así a punto de morir. Then Sita Devi go, no, you are sadhu. Don't give cars to my husband. Curse, como castigo. Entonces Sita Devi le comenzó a decir, oh sadhu, tú eres un sadhu, por favor, no le des una maldición a mi esposo. Understand this? That's why if you come out and give some donation to me, then all your problem will be solved. Entonces Ravana le dijo, ok, cruza la línea, ven hasta mí, dame alguna donación y el problema está solventado. Then Sita Devi, she came out. Entonces en ese momento que pasó, And Sita cross Devi the salió line. y cruzó la línea. Actually, when Sita Devi she about to cross the line, and the fire coming. In this fire, then Sita Devi she enter in the fire and going to The heavens. many. Sita Devi she with With Parvati. Parvati. Kailash. Entonces, ahí viene, en ese momento cuando Sita fue a cruzar la línea para ir hasta donde estaba el sadhu, recuerden que había una línea y que esa línea cuando se pasaba se convertía en fuego. Y cuando ella atravesó ese fuego, entonces se fue hasta Kailash y estuvo ahí con Parvati, ahí se fue la cita original. And now, Agni Devata, she manifest one Chaya Sita, that is called Shadow Sita. Y en ese momento, entonces, Agni Devi manifestó la sombra de una cita, y ahí es esa cita que estábamos hablando, que es llamada la cita que es una sombra. You understand? ¿Lo entendieron? So Ravan is thinking, I kidnapped origin Sita.
Actually, Ravan he kidnapped Chaya Sita. Sadhu Sita. Pero entonces en ese momento Ravana definitivamente estaba pensando, yo voy a secuestrar a la Sita original, pero eso no es posible. Él secuestró a la sombra de Sita. Right? Actually, this thing who knows? Only Ramchandra he knows, or another Sita Devi she knows. Entonces, ¿quién sabía eso que estaba pensando? Solamente Ramachandra y Sita. Solo ellos sabían dónde estaba entonces la Sita. A third person knows, right? Agni Devata. Y la tercera persona que sabía eso era Agni Devata, ¿verdad? La deidad del fuego. Because Agni Devata, he is helping Ramchandra's Leela. Porque entonces Agni Devi en ese momento estaba ayudando a los lilas del señor Ramachandra. Understand? ¿Lo So entendieron? when you're doing everything, the first witness is what? The fire, Agni Devata. Porque entonces cuando intentamos hacer algo, lo primero es... el primer testigo entonces es el fuego. Huh? Okay. Understand? When the marriage ceremony, everything, for the circumate to Agni Devata. Es por Agni eso, Sakshi. entonces es por Witness eso, of Agni Devata she knows. Okay. es por eso que entonces se hace la ceremonia de fuego, porque en la ceremonia de fuego es la testigo de lo que está sucediendo, de lo que se está tomando. Como cuando hay un matrimonio, entonces primero se llama al fuego, que es el testigo de ello. But Ravan demon, he's thinking, I kidnap original Sita, actually not. Entonces Ravana estaba pensando, yo puedo secuestrar a Sita, pero definitivamente eso no pasó. So now coming in this way, so when Ravan killed, Entonces es por eso que volviendo de esta manera, cuando and Ravana Vibhishan mató is the king of Lanka, al rey de Lanka, and that time Vibhishan, even Vibhishan he did not know This is Chaya Sita. that this is the Chaya Sita. entonces, Incluso cuando Rama mató a Ravana, entonces dicen cuando, que tomó el rey, ¿no? ajá. Él no sabía que la cita no era la original. Entonces cuando Rama mató a Ravana, la persona que asumió el puesto de rey, él no sabía que la cita que estaba ahí no era la cita original. So Vibhishan he told to Ramchandra, now to return back your Sita. Entonces él fue y le dijo al señor Ramachandra, mira, ahora entonces te regreso a tu original cita. And Ramchandra he thinking, actually Ramchandra he knows, this is not my original Sita, this is the duplicate Sita, Chaya Sita. Pero entonces el señor Ramachandra sabía, de verdad ella no es la cita original, ella es la segunda cita. For this Ramchandra he told to Lakshman, you arrange one fire sacrifice Jagna. Es por esto entonces que el señor Ramachandra le dijo a Lakshman, tú tienes que hacer los arreglos y preparar entonces un sacrificio de fuego. And I will take test Sita Devi, she is chaste or unchaste. Yo voy a probar si Sita entonces es casta o no. Then Lakshman he become very angry with Ramchandra. Y entonces en ese momento Lakshman, él se puso muy furioso con el How señor possible Ramachandra. Sita Devi is unchaste? What is it called? ¿Cómo es posible que Sita Devi entonces tú digas que no es casta? ¿Cómo es posible? Understand this way. That time Ramchandra told to Lakshman, actually this Sita is not original, this is called Chaya Sita. Entonces en Sadhu ese Sita. momento el señor Ramachandra le explicó a Lakshman que definitivamente esa cita no era la cita And now original, my ella era la original sombra. Sita, she is in Kailash with Devi Parvati. Definitivamente la cita original ella está en Kailash con Devi Parvati. Then Lakshman arranged the fire sacrifice, Agnikunda. Then and this Chaya Sita, she entered in the fire, and then original Sita, she came out. Entonces en ese momento Lakshman él arregló este sacrificio de fuego en el que la segunda cita, la sombra de Sita, entró al fuego y la cita original emergió de él. Now question is coming, the Shadow Sita, she asked to Ramchandra. Entonces ahora una pregunta está viniendo. La segunda cita, Shadow Sita, she asked to Ramchandra. What's pregnant? entonces es por esto que la segunda cita, la sombra le preguntó, entonces, ¿qué es lo que debo hacer ahora? ¿A dónde voy? Where I will go? What will do now? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy? That time Ramchandra told, in my Krishna Lila, and after Treta Yuga, Dwapar Yuga, I will appear in the form of Krishna. Entonces es por esto que el señor Ramachandra le dijo, después de Tetra Yuga, en Dwapara Yuga, yo voy a venir en la forma de Krishna. Then in my Krishna Lila, you help and my sweet Lila as like form of Draupadi.
Y entonces, en ese momento, cuando yo manifesté los pasatiempos de Krishna Lila, tú vas a venir a ayudarme en los pasatiempos en la forma de Draupadi. Then Chayasita, she told, Daparjuk will come after many years. Entonces, esa segunda cita, la sombrecita pensó, pero tú te traes para ayuda, cuando tú vas a aparecer, eso va a aparecer después de muchos años. So now where I will go? Entonces, ahora, ¿dónde yo voy? Understand? ¿Lo entienden? If a flight cancel, delay, so the company have to give is what? Voucher. Voucher. Hotel. Hotel or something you have to give. And these are the rules. No. Si tu vuelo fue cancelado, tiene que dar un destino para que se quede. Entonces, si tu vuelo fue cancelado, entonces te tienen que dar también un destino para donde tú te vas a quedar. Si te cancelaron el vuelo, te dicen dónde te vas a quedar también. You understand? You have connection flight, long flight. So, according to the rules, 8 to 9 hours you flight delay. According to the international rule, that company have to give you Where stay? hotel stay or they have to arrange for you. That's how you will go. Entonces, acuerdo a las reglas internacionales, si ustedes van a viajar un vuelo largo de 8 o 9 horas y les cancelan el vuelo, los que están encargados te tienen que dar un espacio, un lugar donde tú quedarte. Or you give to voucher, you do something you arrange for the passengers. These are the rules. Entonces, ellos les tienen que dar cualquier tipo de arreglo a todos los pasajeros que perdieron ese vuelo. Esa es la regla. So when Ramchandra, I am saying, because when Ramchandra told to Chayasita, after my Ram Lila, when I will perform Krishna Lila, that time will help me and in the form of Draupadi. Es por esto que entonces cuando el señor Ramachandra le dijo a la cita, la segunda cita, que después de Tetrayuga, en Dwaparayuga, cuando Krishna viniera, ella iba a ayudar en esos dulces pasatiempos, como Draupadi. Do you understand? Because Ram Lila to Krishna Lila, many thousand years, many years also. Porque entonces desde los Rama Lila hasta los Krishna Lila en verdad pasaron muchos años. So where I will stay? Entonces, ¿dónde voy a estar? That time Ramchandra, he told, okay, now you will stay in heaven, Sargaloka, that is, you are now, it become the heaven Lakshmi, that is Sarga Lakshmi. Entonces es por esto que el señor Ramachandra le dijo a la segunda cita, ok, lo que vamos a hacer es que tú te vas a ir al cielo y vas a estar allá entonces como reinando como Swarga Lakshmi. Swarga Lakshmi. Understand? ¿Lo entienden? So Chayasita, see, many years she was staying in heaven, Sargaloka. Entonces por muchos años esa segunda cita estuvo en Swarga Loka, en el cielo. When Krishna appeared in Daparjuk, then that Sarga Lakshmi, Chayasita now is Sarga Lakshmi, appeared in the form of Draupadi. Entonces, después de mucho tiempo, cuando vino Dwaparayuga y Krishna hizo sus pasatiempos, esa misma segunda cita que estuvo por muchos años allí en Swarga Loka apareció en la forma de Draupadi. And when Drupada, king of Draupadi, Drupada Raja, king of Draupadi, Porque entonces ella vino como la hija del rey Drupada, he performed fire sacrifice. ya que su padre él realizó una ceremonia de And fuego. that time same Sarga Lakshmi appeared from fire. For this regard, her name is called Draupadi also. Entonces, cuando su padre hizo ese arreglo para ese sacrificio de fuego, esa misma segunda cita que estaba en el cielo apareció de ese fuego y por eso es que ella es llamada Draupadi. So for this regard, Draupadi, one name is called Tramba, and what is called Trijanma. And first, that is called Chayasita. Second, Sarga Lakshmi, or third, Draupadi. Entonces es por esto que la cita original tiene 3 nombres diferentes. Draupadi tiene 3 nombres. Es por eso que Draupadi tiene 3 nombres diferentes. Trijanma Trijanma. significa que tiene 3 nombres. Trijanma significa entonces que tiene 3 nacimientos. Uno entonces es Chayasita. la cita casta. La sombra de Sita, ajá. La sombra de Sita, Swarga Lakshmi y Draupadi. Los 3 nombres. Understand? ¿Lo entienden? This Leela is going on this. I am saying because Lakshman, he does not know. This is the Chayasita. Entonces esto sucedió también porque Lakshman no sabía si ella era la cita secundaria. Another Leela also, Ramchandra Leela, Lakshman is so much pain in his heart.
Pero entonces también en otros lilas estaba Lakshman también sintiendo mucho Well- dolor. Ramchandra vanished to Sita Devi. Cuando el señor Ramachandra corrió a Sita Devi. Baneó. And that time Sita Devi, she was pregnant. Y entonces en ese momento Sita Devi estaba embarazada. That time Ramchandra told to Lakshman, Entonces Ramachandra le dijo a Lakshman, you also take Sita Devi and put in the ashram of Valmiki Rishi. entonces le dijo el señor Ramachandra a Lakshman, por favor anda, toma a Sita Devi y llévatela al ashram de Valmiki. That time Lakshman, he pain, so much pain in his heart. Entonces en ese momento Lakshman comenzó a sentir demasiado dolor en su corazón. Lakshman, he has so much nistha with Sita Devi. Lakshman, él tiene mucho nista, mucha determinación, firmeza Lakshman, con Sita Devi. He's always thinking Sita Devi, she is as like my mother. Él siempre está pensando, Sita Devi en verdad ella es como mi madre. You understand? ¿Lo entienden? But that time Lakshman was feeling pain and crying. Entonces en ese momento realmente Lakshman estaba sintiendo tanto dolor dentro de su corazón y estaba llorando y llorando. But this is the order of Ramchandra. Pero entonces era una orden de And Ramachandra. Ramchandra, he is the elder brother. Y Ramachandra es el hermano And mayor. Lakshman is younger brother. Y Lakshman es el hermano So menor. Lakshman, he had to follow the instruction of He's elder his brother. elder brother Ramchandra. Entonces Lakshman, él estaba forzado también a seguir las órdenes que le daba Ramachandra porque era su hermano So mayor. that time Lakshman, he also took one vow. Entonces en ese momento Lakshman tomó un voto. Again we will come with my brother, this Leela. I will not appear in the form of younger brother. I will come in the form of elder brother. Entonces es por esto que él tomó un voto y dijo, yo voy a volver a los pasatiempos con mi hermano, voy a volver a unos lilas, pero en ese yo no voy a ser el hermano menor, en esos lilas yo voy a ser el hermano mayor. For this, after Ram Leela, when Krishna Leela, then same Lakshman, he appeared in the form of Balaram, he the elder brother of Krishna. Es por esto que entonces ese Lakshman, que era el hermano menor del señor Ramachandra, apareció después en los pasatiempos de Krishna en la forma de su hermano mayor, no su hermano menor, que era llamado Balaram. In the same way, Mahaprabhu's Leela. Y lo mismo entonces en los lilas del señor Say, Mahaprabhu. first who is coming? Nityananda Prabhu. ¿Quién vino primero? Nityananda Nityananda Prabhu. Prabhu. And he was born in Ekachakraga. Quien nació en Ekachakradhan. Mahaprabhu is a little bit different from Ram Lila and Krishna Lila. Los pasatiempos entonces entre Rama Lila y Krishna Lila tienen pequeñas Because diferencias. Mahaprabhu Lila is called Udarjamaya Lila, magnanimity Lila. Porque los pasatiempos de Mahaprabhu son llamados Udaryamaya Lila. So, same Baladev Prabhu appeared in Mahaprabhu Lila in the form of Nityananda Prabhu and who was born in Ekachakragram. Porque él mismo tomó nacimiento en los lilas del señor Mahaprabhu en la forma de Nityananda y nació en Ekachakradhan. I will not take too much time you over. No quiero entonces What tomar time mucho we más leave? de su tiempo. What ¿Qué time hora we es? Okay. 9:20. 20 past 9. Now what time we leave? 10:30. And not too late. We have to cross the immigration. You can cross after. Then- Written, you have to. So, what is it? That Nityananda, he was born in Ekachakra. Ekachakra. Very nice, beautiful Katha. So first Nityananda Prabhu, that means Baladev Prabhu, appeared in Ekachakra. Entonces es por eso que Nityananda Prabhu apareció primero entonces ¿en dónde? En Ekachakradham. Our Mahaprabhu, that means Krishna, he appeared in Navadvip Dham. Y Mahaprabhu entonces, que es ese Krishna mismo, apareció en Navadvip Dham. So Nityananda Tattva is very confidential also. Entonces el tattva de Nityananda, esa verdad filosófica, es muy confidencial. Nityananda, one Prakash Vigraha, that is called Viswarup. La Prakasha Vigraha de Nityananda es llamada Viswarup, And Viswarup, who is the elder brother la of manifestación. Chaitanya Mahaprabhu, Gaurasundar. Que es su hermano mayor. Que es llamado Viswarup, que es el hermano mayor de Goura.
So when Vishwarup was doing this Leela in Navadvip Dham, that time Nityananda Prabhu, he was taking Ekachakragram and also traveling different place with, and what is his name? Lakshmipati Tirtha. Entonces es por esto que cuando Vishwarupa estaba llevando a cabo estos pasatiempos con el señor Goura en Navadvip Dham, en verdad Nityananda Prabhu estaba en otro lado viajando mucho con Lakshmipati Tirtha. When Vishwarup he took sannyas and left his house, Entonces Vishwarup, quien es el hermano mayor del señor Gauranga, él tomó sannyasis y se fue de su casa. and then Nityananda Prabhu, he also returned back to Navadvip Dham. Y en ese momento entonces Nityananda Prabhu, quien se encontraba viajando, volvió a Navadvip Dham. So Nityananda Vishwarup, and actual same tattva. Entonces Nityananda y Vishwarup en verdad son el mismo tattva, la misma conclusión filosófica. Understand? This is the thing. Doing this lila, this is connected with Nityananda and Vishwarup. Entonces lo entienden en este lila, Vishwarupa y Nityananda están ahí entonces Actually, conectados. Vishwarup is called the manifestation of Nityananda. Es por esto que Vishwarup, el hermano mayor del señor Chaitanya Mahaprabhu, es en verdad una manifestación de Nityananda. So when Vishwarup he took sannyas and left his house, Es por eso que cuando Vishwarup tomó sannyasi y se fue de la casa, then Nityananda Prabhu, he came in Navadvip Dham. entonces en ese momento que él se fue de la casa, Nityananda Prabhu volvió a Navadvip Dham. Before Nityananda Prabhu, he also doing very sweet lila in Ekachakragram. Entonces antes de eso, Nityananda Prabhu, él realizó unos pasatiempos muy hermosos en el Kachakradam. Then, and what is called Madhavendra Puripat or original Lakshmi Tirtha came in his house. Entonces es por eso que Madhavendra Puripat, quien en su nombre original es Lakshmipati Tirtha, Es en ese momento que Hay dos opciones, porque los acharyas dicen que o es Madhavendra Puripat o es... son dos personas Lakshmipati. diferentes. Son dos personas diferentes, Ajá. pero no sabemos quién es exactamente. Ok, entonces es por esto que o Lakshmipati Tirtha o Madhavendra Puripat estaba con Nityananda Prabhu haciendo unos lilas y viajando. So Nityananda, then Harai Pandit, the father of Nityananda, Entonces es por eso que Harai Pandit, quien era el padre de Nityananda, he offered to Nityananda on the hand of Lakshmipati Tirtha, él ofreció entonces a Nityananda Prabhu en las manos de Lakshmipati Tirtha. and he traveled in all places. Y entonces ellos se fueron y viajaron a muchos lugares. And he came in Navadvip Dham, what is called Vrindavan Dham. Y entonces ellos también fueron a Vrindavan Dham. Nityananda he traveled all the pilgrimage places, especially in Vrindavan Dham. Entonces Nityananda estuvo viajando y él hizo todo el peregrinaje de todos los lugares de pasatiempos en That time Vrindavan. Nityananda is completely absorbed in the mood of Baladev Prabhu. Y en ese momento que estaban viajando por los lugares sagrados de Vrindavan, Nityananda Prabhu estaba absorto en el humor de Nityananda Baladeva. Prabhu completely and absorbed in Baladev Prabhu and taking one plow and mushroom, that is called clouds. Entonces el señor Nityananda Prabhu en ese momento estaba muy internalizado en el humor de Baladeva Prabhu, por eso él agarró un arado y la masa también. And sometimes he loudly asks, "Hey Krishna, where are you, Krishna?" Entonces algunas veces él también subía los brazos y decía, Krishna, ¿dónde estás tú, Krishna? Now time is over, you have to go herding the cows with me. El tiempo ha llegado en el que tenemos que ir a buscar las vacas, ven conmigo. Sometimes Nityananda asked to the brahmanas in the temple, Entonces algunas veces también Nityananda Prabhu le estaba preguntando a los brahmanas en el templo, "Hey, where is Krishna?" ¿dónde está Krishna? This is Vrindavan, Krishna, where is Krishna? Esto es Vrindavan de Krishna, ¿dónde está Krishna? Then Pujari said, "Oh, he is a mad person." Entonces el pujari pensaba, miren, una persona loca. Chalo, chalo. Vete. But Nityananda Prabhu completely absorbed in the mood of Baladev Prabhu. Pero entonces Nityananda Prabhu él estaba completamente absorto. Kanai, en el humor de kanai, Baladeva Prabhu. kanai, kanai, mane? Gritaba, where are you? kanai. And that time one aerial sound come. Entonces en ese momento And Sonidos. un sonido del cielo vino. aerial sound to, oh, now is in Braj Kanai, mane Krishna. He is now in Navadvip Dham. Y esa voz del cielo le dijo entonces a Nityananda Prabhu,
Ahora Krishna, él ha venido y él se encuentra en Navadvip Dham. Then Nityananda Prabhu left Brajadham and he came in Navadvip Dham. Y entonces en ese momento Nityananda Prabhu se fue de Vrindavan Dham hasta Navadvip Dham. And Nityananda Prabhu, he was hiding in the house of Nandan Acharya. Y entonces en ese momento el señor Nityananda se encontraba escondido en la casa de Nandanacharya. Nandan Acharya, how you are hiding? Entonces Nandanacharya lo estaba Because Nityananda escondiendo. was thinking, and Nimai Krishna, he had to come and also bring to me his house. Entonces Nityananda Prabhu le estaba pensando, en verdad el señor Mahaprabhu tiene que venir a encontrarme y llevarme hasta su casa. So Nityananda Prabhu, he was hiding in the house of Nandan Acharya. Entonces es por esto que el señor Nityananda se estaba escondiendo en la casa de Nandanacharya. At same time, Chaitanya Mahaprabhu, Nimai, Y entonces, he performed this lila also. en ese momento el señor Chaitanya Mahaprabhu Nimai estaba realizando esos And Nimai pasatiempos. told all his followers, Y entonces Nimai le dijo a todos sus seguidores, yet tonight one Dibba Mahapurush appeared in my dham. entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu estaba diciendo, oh, esta noche un gran Mahapurusha se va a He was manifestar en sitting nuestro Dham. on very nice, beautiful, transcendental chariot. Entonces él va a estar sentado en un hermoso y trascendental carruaje. And he also indicate in my house, Entonces él también va a indicar. oh, mi this is casa. the house of Nimai. Y entonces él va a indicar y va a decir, oh, esta es la casa de Nimai. And then he disappeared. Y entonces ahí él desaparece. Then Mahaprabhu told to all his followers, now we'll go. That Dibba Mahapurush, and he is in our Navadvip Dham. Entonces en ese momento el señor Chaitanya Mahaprabhu le dijo a todos, vayan entonces, busquen a este Mahapurusha que él está en Navadvip Dham. So everybody go and find out where is that Mahapurusha. Todo el mundo vaya, por favor, y entonces encuentren a este Mahapurusha. So everybody went searching, but they could not find out. Y entonces todo el mundo estaba buscando por todos lados, pero realmente no encontraron a nadie. Then about evening time, Entonces cerca ya de then la noche, Chaitanya Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu took all his followers tomó a todos sus seguidores and the direct come in the house of Nandan Acharya. y directamente se fue hasta la casa de Nandanacharya. That time Nityananda Prabhu, he closed his eyes, Entonces en ese momento Nityananda And Prabhu sitting- cerró sus ojos and then Mahaprabhu also sitting in front of Nityananda Prabhu. Entonces en ese momento el señor Nityananda Prabhu cerró sus ojos y se sentó Then y el señor Mahaprabhu se Nityananda sentó Prabhu, he enfrente. opened his eyes. Y entonces Nityananda Prabhu abrió sus And ojos. same time Gaurasundar, he opened his eyes. Y en el mismo momento el señor Gaurasundar Then también Gaur and abrió sus ojos. Nityananda, they meet together. Y entonces ellos en ese Embracing momento together. se encontraron. And then Chaitanya Mahaprabhu and Nimai, he brought to Nityananda in his house, Mayapur. Y entonces Chaitanya y Nityananda... entonces en ese momento Chaitanya tomó a Nityananda y se lo llevó a su casa. You understand? ¿Lo entienden? Then coming this. Then Nityananda Prabhu, he was staying in the house of, first he was staying in Mahaprabhu's house. Entonces es por esto que en ese momento Nityananda estaba en la casa de Mahaprabhu. But Nityananda is always absorbed in transcendental mode. Pero Nityananda en verdad está siempre absorto en un humor trascendental. Sometimes he's putting cloth proper way, sometimes not. Algunas veces se ponía la ropa de forma correcta, otras veces It's no. as like small baby. Él era como un pequeño bebé. Nityananda Prabhu, as like small baby. Él era como actúa como un pequeño bebé. Sometimes Actuaba. dancing, sometimes he rolling on the ground. Algunas veces saltaba, otras danzaba, otras rodaba en el piso. Sometimes crying, rolling on the ground. Unas veces lloraba, rodaba en el piso, hacía cosas así. And especially, Nityananda is not putting properly the cloth. Imagínense, en algunos momentos ni siquiera estaba usando la ropa apropiadamente. Then Mahaprabhu Nimai told Nityananda, listen. Entonces en algún momento Mahaprabhu le I dijo, am a Nityananda, householder. escucha. And in my house, my Old mother. old mother, Yo soy alguien de casa. my wife is here. Yo soy un hombre casado, familiar, de un hombre de la vida de familia. Entonces en mi casa también está mi mamá, una señora mayor. In my servant, Isan Thakur. Y mis sirvientes, Ishan Thakur. Ishra Thakur. But Ishana Thakur. but you are not provided to stay in my house. Pero tú no estás de una forma apropiada en mi casa. And
So this is not good. Entonces esto no es bueno. Then Nityananda Prabhu laughing, ha ha. Entonces el señor Nityananda se ríe. Ah, ja, ja, ja. Then Srivas Thakur told to Mahaprabhu. Y entonces Srivas Thakur le dijo al señor Chaitanya Mahaprabhu. Srivas told, Nityananda can stay in my house. Srivas dijo, Nityananda en verdad puede venirse y quedarse en mi casa. Then Nityananda Prabhu, he was staying in the house of Srivas Thakur. Y es por eso que entonces el señor Nityananda se estuvo quedando en la casa de Srivas Thakur. Then Srivas Thakur's wife, her name, Malini Devi, she has love and affection with Nityananda Prabhu. Y entonces Malini, quien era la esposa de Srivas Thakur, tenía mucho amor y afecto por Nityananda Prabhu. And Malini Devi, she also took care to Nityananda Prabhu as like her son. Y es por esto que entonces Malini dio cuidado como si fuese su propio hijo Nityananda Prabhu. One day, Malini Devi, she also put the ghee, what is called, and ghee lamps, you know, Yeah. ¿Sí? ghee, Yeah. yeah, in the outside. Y entonces es por eso que en el momento Malini Devi ella tomó una lamparita de ghee y la puso afuera. In the mountain, one crow took the ghee lamp and flew away. Entonces en un momento un cuervo intentó tomar esa lamparita de ghee y irse. La tomó. Tomó la lamparita de ghee y se fue. Then Malini Devi, she was crying. Entonces Malini So comenzó a how to llorar. worship Thakurji without ghee lamp? ¿Cómo voy a adorar a Thakurji sin la lamparita de ghee? Then Nityananda is Bhagavat Tattva, no? Entonces Nityananda, quien es Bhagavat Tattva, And morning I told Nityananda means is what? Baladev Prabhu. And who is Bhagavan actual. ya les dije esto. Entonces Nityananda Prabhu, quien es Baladeva Prabhu, también es Bhagavan. And also Nityananda Prabhu who resides in the heart of all the living entity in the form of Paramatma Super Soul, Chaitaguru. Y entonces ese Nityananda Prabhu, que es Baladeva Prabhu, también reside en el corazón de todas las entidades vivientes en la forma de Paramatma. So o Nityananda Chaitya-guru. Prabhu told, hey crow, bring that the ghee lamp. Entonces Nityananda Prabhu salió y le dijo, hey cuervo, ven acá con la lamparita de ghee. then crow also returned back the ghee lamp. Entonces el cuervo voló y devolvió la lámpara de ghee. In this is so many leelas in doing in this. Nityananda is already saying Nityananda is Bhagavat Tattva. Entonces de esta manera hay muchos He is pasatiempos not del different señor from Baladev Nityananda. Prabhu. Porque Nityananda Prabhu no es diferente de Baladeva Prabhu. Our Baladev Prabhu is not different from Krishna. Y Baladeva Prabhu no es diferente de Krishna. Eh? So there are many leelas, Nityananda leela is going on this way. Entonces muchos lilas de Nityananda ocurren de esta manera. So everybody have to give respect to Nityananda Prabhu. Es por esto que todo el mundo tiene que hoy darle sus respetos a Nityananda Prabhu. Nityananda Prakash Vigraha, manifestation Nityananda, that is called Guru Pad. Porque Nityananda Prakash Vigraha Guru Pad. es Guru Pada Padma. Nityananda entonces es la manifestación de Guru Pada Padma. So always give respect to Nityananda Prabhu. Guru Pada Padma es la manifestación de Nityananda Prabhu. Por eso todo el mundo tiene que darle sus Nitaye respetos. Koruna Habe Braje Radha Krishna Pave. When you receive the mercy of Nityananda, then you attend to Braj and serve to divine Radha and Krishna. Entonces, una vez que ustedes les den sus respetos, van a poder llegar a la morada de Braj E serviu y servir a la pareja divina. Bolo Nityananda Tattva ki Jai. Many katha we could talk to. Muchas harikatas entonces también. Read Ramayana first. Very nice sweetness kind. Your heart will be melt. Entonces su corazón va a estar derretido si ustedes entonces escuchan estos Then pasatiempos understand también de Krishna Rama. Lila. Then after Krishna Lila, then understand Gaur Lila. Entonces hay que entender Krishna Lila y después de entenderlo también hay que entender Gaura Lila. Without Krishna Lila, what is called Gaur Lila, you cannot enter in Krishna Lila. Sin entender o realizar los pasatiempos entonces de Gaura Lila, las personas no van a poder entender o entrar a los pasatiempos de Krishna Lila. Understand? This is the process also. Este es el proceso, ¿lo entienden? Surrender Sachinandan Gaur Hari. Primero entonces tienen que rendirse completamente a los pies del loto de Sachinandana Gaura Hari. Completely surrender Navadip Dham, Gaura Dham. Completamente rendirse completamente en Navadvip Dham. Understand? ¿Lo entienden? Always remember Sachinandan Gaur Hari ki Jai. Nityananda Prabhu ki Jai. Arati. Hagamos el arati entonces ahora. Ki Vajaya Jaya.
Okay. Arti. I am going to packing. This is good. This is not mine. ¿De quién es este lapicero rojo?